Perfecto. Bueno, pues ya habéis visto el primer episodio. Os invito a que veáis la serie. Realmente es impresionante, muy impactante, está recibiendo infinidad de premios. Y bueno, luego hemos hablado con Eduard Sola. Y bueno, queríamos hablar un poquito con Adriana, pues para que nos contara cómo es la situación real en cuanto a datos y porque, como veis, la serie pues narra una violencia de género a la que no estamos acostumbrados, pero que, como le digo yo a Eduard, probablemente no sea lo más acostumbrado a verlo en los medios de comunicación porque es la más generalizada y la más ocultada. Entonces, bueno, no sé si tú, Adriana, por ejemplo, todo el tema de la violencia de género dentro de la pareja, puedes darnos un poquito una visión un poco más general de lo que se ve en la serie. Bueno, como has dicho, es una de las violaciones y de las agresiones sexuales más generalizadas, pero también las más invisibilizadas. Precisamente porque al ser dentro de una relación, también dentro del matrimonio, cuesta más darte cuenta de que es una violación o que es una agresión sexual. Al final se aprovecha esa relación que se tiene de cariño, de intimidad, para hacer daño a la mujer. Y de hecho a la mujer, el simple hecho de decir, es que se supone que es la persona con la que estoy compartiendo mi vida, que quiero, cómo me puede estar haciendo daño. Entonces cuesta más darse cuenta, y esto también hace que sean menos denunciadas, así que hay infradenuncias. Creo que es muy importante esta serie para visibilizar que este tipo de violaciones que ocurren y que se empiecen a ya no a denunciar, porque eso bueno, es decisión de cada mujer y hay que darle su espacio, pero sí que se empiezan a visibilizar. Claro, se ve muy bien en la serie también que, claro, para que funcione o no funcione así, ¿sí, no? Para que se llegue a ese punto de la denuncia, claro, esta mujer se ve perfectamente, bueno, en los episodios siguientes aún más, como dentro de la pareja tiene un rango absoluto y un rol de dependencia por parte del marido en este caso. Entonces, claro, el dar el paso que da el paso esta mujer supone renunciar prácticamente a lo que es toda su vida. Entonces eso supongo que en los casos de violencia dentro de la pareja será algo que lleve a, pues eso lo que dices tú, a que se denuncie menos, porque claro, supone empezar una vida de cero. Claro, aquí quiero señalar dos cosas. La primera es tener en cuenta que la violencia de género es transversal, que afecta a todas las mujeres por igual, da igual tu clase social, de qué trabajes, de dónde vengas, afecta a todo el mundo, pero es verdad que no a todo el mundo le afecta igual, en el sentido de que si yo no tengo recursos económicos para pagarme un abogado, a lo mejor no me puedo permitir poner una denuncia. Si estoy en una situación irregular, porque bueno, pues cualquier persona inmigrante que esté en una situación irregular, a lo mejor tampoco me puedo permitir ir a una comisaría y denunciar por miedo a lo que pueda pasar con mi situación. Entonces creo que también hay que tener en cuenta esas distintas realidades y lo que tú dices de la situación de dependencia, es que esa es otra forma de violencia de género, la violencia económica. Si el hombre aprovecha esa situación de poder a todos los niveles, ¿no? Tanto de los roles de género dentro de casa, con la economía, y es muy difícil para una mujer salir de esa situación. De ahí la importancia también de que se den alternativas económicas, habitacionales para víctimas de violencia de género. Claro, digamos que que la violencia física es el último paso de un proceso que lleva a ese momento más explícito de la violencia. También cuando hablábamos un poquito de los temas a tocar, me hablabas de lo que nosotros consideramos siempre una buena víctima, una mala víctima, que viene también muy determinado también por el origen social de la víctima. Entonces quiero que me cuentes un poquito ese tema. Sí, creo que es algo primordial, que es víctimas de género. Hay muchísimas, depende de cada persona, pero es como que solo nos creemos que ha sido una agresión sexual o una violación
cuando la vemos que está pasándolo fatal, que no sale de casa, que está llorando, que no sale de fiesta. Pero si eso no es así, empezamos a cuestionar que lo haya pasado mal, que haya sido una violación. Entonces, bueno, lo vimos con el caso de la víctima de La Manada, que se empezó a cuestionar, pues, que de repente estaba con sus amigas. Claro. Lo vimos también con el caso de Jenny Hermoso, que tan mal no estarías cuando estabas de fiesta en Ibiza, ¿no? Con el resto de tus compañeras. No, pues es que o sea, eso no valida o invalida cómo yo me sienta, o si tengo derecho o no a rehacer mi vida y cómo yo quiero elegir seguir con mi vida. Entonces creo que es muy importante respetar que cada persona lo vive de una forma distinta, cada persona tiene sus plazos y sus tiempos, porque a lo mejor en el momento no eres consciente o no te ha dado tiempo a asimilarlo y te das cuenta con los años, más aún cuando es dentro de un matrimonio. Claro, vemos que son 20 años. Claro, en ese caso las violaciones son sistemáticas y son a lo largo de los años. Eso hace que sea mucho más difícil tanto probarlo como ser consciente de ello. Bueno, vamos a hacer un poco de spoiler. Bueno, la serie, digamos que tiene un final feliz, ¿no? Entonces, que es una cosa que me gusta realmente de la serie. Pero, Adriana, ¿tú crees que casos como este, o sea, lo que retrata la serie, un final feliz, se dan más o menos en la realidad? En el contexto en el que vivimos, aquí cerquita. A ver, creo que estamos en un momento en el que se es más consciente de la realidad, de actitudes machistas, de violencia de género. Se está poniendo mucho más el consentimiento en el centro. Creo que eso es uno de los grandes avances que se ha conseguido en los últimos años, que estamos aprendiendo a decir, ya no a decir que no, sino, pues lo hemos visto, repito, en el caso de Jenny Hermoso, no, es que me da igual que haya sido un beso, es que yo no he querido, no tenía mi consentimiento y es un caso de agresión sexual. Y creo que en este caso, por ejemplo, de que pues, nos puede parecer mayor, menor la pena que se ha impuesto, pero me parece muy importante que se ha condenado a una persona por agresión sexual por un beso no consentido, y eso hace unos años habría sido impensable. Es que ni se nos habría pasado por la cabeza a lo mejor pensar que eso no era consentido y que podríamos denunciar eso. Entonces creo que se están dando pequeños pasos, pero también es verdad que el sistema judicial revictimiza constantemente a la mujer víctima de violencia de género, y eso también hace que sea muy difícil que las mujeres denuncien, que se sientan seguras en ese espacio, y creo que debe de haber ahí un cambio en el sistema judicial para sentirnos seguras. Claro, precisamente en el último episodio, cuando lo veáis, el último episodio se titula Perder, no os voy a adelantar nada, pero claro, se ve como pues hay una realidad judicial que va por un lado y hay una realidad intrafamiliar en este caso que va por otro. Entonces, claro, el final feliz de la serie, digamos que es por el cambio que se produce en los hijos. El cambio de dos varones, como pues transforman su vida. Entonces eso también te lo quería preguntar. Te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Tú ves cambios reales en las actitudes de los hombres a todos los niveles y a todas las edades en el contexto en el que vivimos? Creo que se están dando avances. O sea, yo quiero ser optimista y que se está avanzando. Veo actitudes en jóvenes que se está avanzando, pero creo que estamos avanzando mucho más las mujeres que los hombres en el cambio de actitudes, y no es suficiente, porque no sirve de nada que nosotras denunciemos determinadas actitudes, que nosotras estemos delante de movimientos feministas, si los hombres no hacen esa labor de deconstrucción, de condenar determinados comportamientos, ya no suyos, sino dentro de sus entornos, de sus círculos de amigos, porque si no sirve nada que solo una parte de la población avance, porque entonces se va a seguir perpetuando esas actitudes. Sí que creo que además las redes sociales están haciendo mucho daño. También hay espacios muy positivos dentro de las redes sociales, porque todo depende, ¿no?, de a qué personas tengas como referentes, a qué personas sigas. Por eso creo que hay que elegir muy bien quiénes queremos que sean esos referentes, porque hay personas muy buenas que están siendo referentes para adolescentes,
y pueden ser también espacios seguros esas redes sociales, también de denuncia. No deja de ser otra batalla más, hay que batallar, los cambios siempre llegan con la batalla. Bueno, vamos a pasar a vuestras preguntas, así que los que queráis o las que queráis preguntar, levantar la mano y lo que queráis preguntar, pues os atendemos. Venga, animaos. Animaros. ¿No queréis nada? ¿Dónde se puede ver la serie? Habla un poco más alto, por favor. ¿Dónde podemos ver la serie completa? ¿En qué... La serie completa está en Movistar Plus. Es de este otoño del 2024. Hoy en día las plataformas os cuesta lo que 2 vinos. O sea que... Y la verdad que, bueno, yo no lo sé, Adriana. Yo creo que la mejor ficción actual dentro del panorama audiovisual en España se está haciendo en las plataformas, porque esta serie, por ejemplo, dices Movistar. Bueno, Movistar es una multinacional de Telefónica, pero tú una serie así tan comprometida política no la encuentras en televisiones en abierto. No sé si tú piensas... Sí, desgraciadamente sí, porque lo ideal sería que estuviera en los servicios públicos, en la televisión pública, que también se están haciendo series muy buenas y películas muy buenas, pero es verdad que en las plataformas ahora mismo están ganando. ¿Más preguntas? Venga, animaros. Sí. Habla un poco alto, por favor. Sí, eso es. Ha preguntado sobre Jenny Hermoso, ¿no? Sí, impusieron una multa económica para Luis Rubiales, pero se absolvió de las coacciones tanto a Luis Rubiales como a los otros 3 hombres. Esa es una de las principales quejas que se hay, que es que, bueno, más allá de la agresión sexual, del acto en sí, es todo lo que hay detrás, que es que son las presiones por mantener una imagen, es todo lo que ella y su entorno tuvo que sufrir, pero bueno, al menos se condenó que eso era una agresión sexual. Tú, por ejemplo, Adriana, ¿conoces algunos datos, por ejemplo, no sé, a nivel de Segovia o de casos como el que retrate la serie? Es decir, alguna persona que lleva 20, 30 años casada, una mujer que se atreva a denunciar a su marido. Es que es muy difícil saber esos datos. Sí que es verdad que cada vez está habiendo más llamadas, tanto al 016 como a todos los teléfonos que hay de gubernamentales, que se puede, pues, de correos electrónicos, de WhatsApp. Ha habido mucho aumento de esas pues, de peticiones, de cuestiones de dudas, pero es muy difícil saber esos datos, por eso por las infradenuncias que hay. Bueno, ¿nos animáis a hacer alguna pregunta más? Sí. Pues yo es que creo, por ejemplo, en el caso de Jenny Hermoso, si ese mismo beso de un superior se produce en vez ante la televisión de todo el mundo, en una zona más íntima, este señor es condenado. Y el hecho hubiera sido el mismo. Y luego, como plantea la serie, la película, esta mujer solo se atreve a denunciar y a separarse cuando ya la madre ha muerto y ella tiene otra vivienda a la que poder ir. Si no, había salido tragando. O sea, es que es dificilísimo. Desde mi punto de vista. De hecho, bueno, con lo primero, con el caso de Jenny Hermoso, es que esa fue una de las principales, si se cuestionaba a una persona pues visible, conocida por todo el mundo, con un hecho que es que había visto literalmente todo el mundo, que había sido retransmitido en directo, ¿cómo no iban a cuestionar cuando ocurre y nadie lo ve? O en espacios más privados, más íntimos. Eso pues es una lucha que tenemos que seguir batallando y al menos pues estar, o sea, concienciados de que sea donde sea y se produzca donde se produzca, el entorno que sea, sigue siendo una agresión sexual. Y sí, en cuanto a lo que mencionas de la serie, efectivamente es que debe de haber alternativas para esas víctimas de violencia de género, que tengan alternativas económicas, que puedan acceder a pisos, a habitaciones, que no tengan que esperar a llegar a ese extremo, porque muchas veces, bueno, en este caso, pues tenía un piso al que acudir
tenía dinero que había guardado, pero es que en muchas ocasiones a lo mejor acaba siendo asesinada y era simplemente porque no podía salir de ahí, porque no tenía alternativas. Entonces eso es una labor que, bueno, creo que sí que se está avanzando con cada vez más centros de atención a víctimas de violencia de género, hay centros de acogida, hay alternativas también económicas, pero todavía se tiene que avanzar más. Claro, la serie, al retratar la violencia de género en una clase social alta, por un lado, sirve para denunciar que la violencia de género está dentro de todas las clases sociales, pero también retrata, claro, que dentro de la clase alta pues tiene más mecanismos para poder salir de esa tortura, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tiene más preguntas. Si no, bueno, decir, sí, aquí, Jesús. No, pero sí, lo que pasa es que es una cuestión casi más literaria, algún tipo de apreciación. Habla de que lleva 20 años siendo violada. Claro, los hijos son mayores. Es muy curioso porque ella parece que entiende que la primera etapa del matrimonio no había sido violada. Es un detalle que me llamó la atención, es que incluso he mirado el dato en internet. Como además no he visto la serie, tampoco me atrevo a pronosticar, pero me parece imposible que haya un final feliz, lo que has dicho tú. O sea, pase lo que pase, porque hay un detalle que ha comentado el director, y es que la finalidad de la justicia no es pagar, no es como un sistema, no es como una mercancía que ha hecho tanto y a esto corresponde tal precio, que luego los presos sí que dicen ya he pagado, y esto cuesta tanto. Entonces, dices, ¿qué sucede? Hay algo que es evidente, esta mujer está aterrorizada. Está aterrorizada, o sea, el comportamiento que tiene es de tener un pánico absoluto. No tiene nada que ver con el caso, en mi opinión, ni de Jenny Hermoso, ni siquiera de la pobre Nevenka, que eso es algo monstruoso, sino que es el marido con quien probablemente se casó, muy contenta de casarse. O sea, es posible que haya habido un cambio. Y él ha hecho lo que piensa que es correcto. Este hombre necesita una fuerte reeducación, porque no he visto los demás, es evidente desde el primer capítulo que tiene, si lo habéis comentado vosotros, que él está por encima. Es muy curioso porque con los hijos ha hecho una escala, El mayor es modelo padre. Tienes que ver la serie, Jesús. El pequeño vive en una casa mucho más sencilla. De hecho, el pequeño vive con un compañero de piso que dice, bueno, si tú eres la invitada, que tiene un comportamiento modélico. Y el pequeño, al menos al principio, tiene un detalle curioso, en lo que quiere es ayudar a su madre, a su padre, a que le plante. No lo he visto, pero estoy deseando verlo porque en el fondo uno piensa, tiene que explotar el hombre, si es que va a curarle al padre, y el padre, le has hablado con tu madre, dice, bueno, de momento déjame que te cure la herida. Con la madre hace algo parecido. Entonces, yo el problema serio que veo es efectivamente en lo de la reeducación. Hay un montón de tarea pendiente por reeducar. De hecho, es que la clave de cara al futuro es que es la educación, es que es la base de absolutamente todo. Si no se empieza, ya no solo desde los colegios, que obviamente es importantísimo, sino es que es desde las propias familias, porque si desde los colegios se educa de una forma y luego en su entorno familiar o de amigos ven otra cosa, no va a funcionar del todo. Pues la educación es absolutamente la base de todo. Bueno, no me refería al colegio, me refería a lo que has dicho tú. Y a lo mejor en un caso estos que hay una trascendencia penal, a lo mejor tiene que ir a hacer actividad. No lo sé, no quiero... Bueno, tengo ganas de verlo, pero no sí, tengo mira, te adelanto. Fíjate Oye, que ¿me hay puedes pasar un pincho? Bueno, fíjate que hay final feliz hasta para el padre, porque lo que él considera que es... Tranquilo, que no voy a decir nada. Hay final feliz para el padre, para la madre y para los hijos, porque es lo que dices tú, lo que considera una victoria el padre no es lo mismo que considera una victoria la madre. Pero bueno, hasta ahí sí que ya no digo nada más. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Perdona, allí. Sí. Habla un poco alto, por favor. Es más, introducir la reflexión y un poco en relación a lo que ha dicho Eduard, final feliz no existe, aunque haya un desenlace beneficioso judicialmente, porque lo que planteabais antes, las mujeres víctimas son
continuamente cuestionadas. Y las mujeres de por sí vivimos ya con ese hito patriarcal que es que continuamente estamos cuestionadas. O sea, toda mujer, si un hombre le dice que lo que está viendo es negro, se cuestiona si es blanco o es negro. O sea, si yo digo, esto que veo es blanco, y un hombre viene y me dice es negro, automáticamente, algo que no les pasa a los hombres, pero a las mujeres nos cuestionamos, ¿es blanco o es negro? ¿Será mi percepción? Entonces, las mujeres vivimos con esa carga, más pasar por procesos judiciales, familiares, contar tu historia, y más en estos aspectos íntimos, que es mucho de percepción. ¿Le dijiste en algún momento que no querías? No, pero eso se nota. Pero la otra persona lo nota y te dice, es que ya no me quieres, es que, ¿no? Y empieza esa presión afectiva, que es una forma de violencia. Entonces, es tan delgada esa línea y tan abstracta que estás continuamente cuestionada y puede llegar que hasta al punto que tú dudes que efectivamente no ha sido una violación. Eso y también algo que señalabais, el continuo miedo. O sea, yo he vivido una situación de violencia de género cercana y es vivir continuamente con miedo a que pase algo. O sea, yo desde que ha empezado la película y ha entrado la mujer en casa, yo decía, este hombre va a aparecer como aparezca el hombre. Entonces, es vivir con esa tensión hasta que se muera la persona. Porque no, o sea, siempre tienes el miedo de que pase algo. Y además ese miedo ha empezado con todo, cómo está aconteciendo en los medios y en la realidad, el efecto llamada, los efectos que sean, a ser un miedo heredado. Pues, vemos casos de violencia de género que no han transcurrido en ningún momento una violencia de género durante la relación. Sin embargo, se separan y él se lleva a los niños, los mata, los ahoga en Canarias. Y la violencia vicaria. Entonces, llegamos a decir, jope, yo me puedo separar de mi marido en buenos términos, jamás he tenido ninguna sensación de nada, pero ¿y si le da por tomárselo mal? Y aquí, entonces, vivimos ya con ese miedo, igual que a mí nunca me han violado, pero yo todas las veces que he vuelto a casa volvía con miedo que me pasase algo. Entonces, ese miedo y este cuestionamiento continuo, al final te pasan factura. Y tienes un acompañamiento psicológico durante todo el proceso, que es algo que no existe, o realmente es que el final nunca va a ser bueno. O sea, hay una resolución, se resuelve. Sí, pero el daño está hecho al final ya y... No, bueno, ¿quieres contestar? Yo solo un apunte, y es que más allá de una violación, una agresión sexual, es que el chantaje emocional que hay, pues en este caso durante todos esos años, es que el denunciar o no denunciar también depende de todo eso, de que te empiezas a cuestionar, y es por el maltrato psicológico que se sufre, es por el chantaje emocional, ya no solo al respecto de ti misma, en este caso también pues podría ser en relación con tus hijos, con tu familia. Entonces es que eso es muy, muy complicado de salir de ahí. De todas maneras te recomiendo que veas telenovelas, porque distingue lo que tú acabas de decir, que se lo decía yo a Eduard, claro. Una cosa puede ser la victoria o derrota en el plano judicial, pero la victoria real va por otros lados. Bueno, sí, ¿había alguna pregunta más? Sí. Voy a hablar, yo tampoco he visto la serie, pero me ha llamado la atención lo que has hecho referencia a lo de las redes sociales, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental porque a nivel de juventud se está retrocediendo. Los mensajes que los jóvenes están transmitiendo son bastante machistas. Entonces a mí me preocupan los jóvenes y cómo, si tú conoces esas redes que pueden ser positivas para ellos, cómo podrías transmitir o dar esa información de esas redes, a dónde se podría dirigir a estos jóvenes, porque a veces en los centros educativos no hay este tipo de información. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces es muy importante que tengan pues referencia a redes positivas, no solamente negativas, porque yo creo que muchos de los mensajes que estos jóvenes transmiten es
las redes en las que se están informando, ¿no? Y esto es muy importante, no solamente lo que hemos vivido, ¿no? Sino el futuro que se avecina. La verdad es que es sobre todo en los más jóvenes, adolescentes y hombres, que es lo más preocupante, que es en ellos. Creo que la clave está en nosotros desde nuestros entornos, yo por ejemplo con mis primos pequeños, con mis amigos, es hacer un poco esa labor de divulgación, de si yo conozco un perfil en redes sociales que creo que puede ayudar o que puede aportar cosas positivas, lo voy a recomendar a la gente y más, pues eso, si tienes a lo mejor gente cercana de determinadas edades más influyentes en redes sociales. En los centros educativos es fundamental, sé que no siempre se hace, que no es fácil además, porque bueno, es muy complicado, sobre todo en los institutos y en las casas. En las casas es primordial educar en cómo usar las redes sociales. Si se hace un buen uso de ellas, de verdad que aportan muchísimas cosas buenas y es eso, si sabemos y conocemos de perfiles positivos, de gente referente que está en esas redes sociales, es darles toda la divulgación que podamos para intentar equilibrar un poco esa balanza, ¿no? De que no solo sigan, que no solo tengan como referentes a personas que difunden discursos de odio, que hay muchísimos. Bueno, aquí voy a contestar yo un poquito también. Hay que meterse en el barro. Es lo que hay. Esto es como un equipo de fútbol que pierde y le echa la culpa a que el campo está con barro o mojado. Pues las redes sociales es lo que hay desde hace 20 años. Entonces, o nos metemos en esa batalla y batallamos ahí, o van a ocupar el espacio. Y no va a dejar de haber redes sociales. Y no las tiene por qué dejar de haber. Entonces, cuando nos metemos en esa batalla de fondo, yo creo que muchas veces tenemos una cierta pereza, incluso un cierto aire de superioridad intelectual respecto de las redes sociales. Pues las redes sociales es lo que hay. Y esa es la batalla. Y hay que meterse ahí. Y ya lo sé que ver un vídeo de Jordi White, pues es una puta mierda, con perdón. Pero es lo que ve la gente. Y es lo que ven los jóvenes. Entonces, o nos metemos en esa batalla o han ganado. O han ganado. Sí. Mira, yo he visto la serie y me parece que es una serie que envuelve, que atrapa y que deja huella, sin duda. Pero independientemente de las fallas judiciales que vemos, y lo hemos visto en los medios de comunicación, en asuntos donde los jueces preguntan y donde las víctimas les cuesta inclusive contestar, porque son preguntas que te generan cierto pudor y dices, ¿qué me estás preguntando? Y esto lo hemos visto recientemente en los medios de comunicación. Pero yo me pregunto, ¿por qué después de 20 años de que se ha aprobado esta ley, no nos centramos en educar en la igualdad desde pequeños y en concienciar en este tema, empezando en los centros educativos? Porque al final llevamos 20 años de ley y es verdad que yo veo que avanzamos, pero creo que no tanto. Es una opinión humilde, la que digo. Y mi pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto educar desde pequeños en la igualdad y concienciar desde pequeños para que cuando estemos ante las redes podamos también ya llevar una educación desde pequeños, una base que nos permita discernir? Es una reflexión que lanzo, humildemente. Una de las cuestiones es que en la educación se suele poner más el foco en ellas que en ellos. ¿Qué pasa? Que al final las niñas acaban creciendo con una perspectiva de género, pues entienden que es la violencia de género, pero ellos no. Y no se pone el foco en vosotros no tenéis que hacer esto es un caso de violencia de género, esto es agresión sexual, esto. Entonces, ¿qué pasa? Que luego cuando crecen, pues el problema es que ellas ya tienen mucho trabajo hecho de ser conscientes de educación y ellos no. Por eso se siguen perpetuando esos roles. Entonces, creo que, como dices, la educación es la base, pero hay que poner mucho más el foco en la educación en los niños. Desde pequeños, sí. La pregunta es también un poco ¿hasta cuándo se educa? ¿Hasta cuándo se educa? Creo que nunca se deja de educar. Creo que continuamente... Eso es ahí, porque yo también tengo un debate
debate con mi madre que debería seguir educando. Creo que seguimos aprendiendo continuamente. De hecho, al final tenemos muchas actitudes machistas, muchas cosas que tenemos muy arraigadas, y cuanto más mayores más, porque has vivido eso y te han educado en eso. Creo que continuamente tenemos que estar cuestionándonos, aprendiendo, replanteándonos, y creo que nunca es tarde tampoco para replantearse y aprenderlo. Bueno, es que en la serie se ve como, pues eso, personajes de cierta edad, pues se tienen que replantear muchas cosas. Vamos a terminar con 2 preguntas que hay en la parte alta, o 3, ya no sé cuántas son. 3. Esta señora que está levantando la mano desde hace un rato, levante un poco la voz, si puede ser. ¿Qué te parece las madres protectoras como Juana Rivas, que el marido está en Italia y quieren que manden a su hijo pequeño? Juana Rivas. Es que ahí es un problema judicial, porque ella está haciendo lo correcto. Es que ella no para de denunciar y de pedir, por favor, que quiten, que sus hijos están en peligro, que están con una persona que está efectuando la violencia de género, y ahí el problema es de la justicia. Y el problema, vuelvo a repetir, es que está en el sistema judicial y en el cuestionamiento todo el rato de las mujeres, en las madres. Entonces eso es una batalla que bueno, tenemos que seguir luchándola, apoyando por supuesto a ellas, y espero que tenga también un final feliz en ese caso. Chicas. No, es que era a raíz de lo que has comentado, que hablabas tú de los adolescentes y de la educación en niñas, y quiero totalmente. Los niños, y perdón, mi hijo ha recibido bullying 5 años, viven en un estado de violencia desde bien pequeños. Una violencia que se normaliza totalmente. O sea, a mi hijo le ha llegado a pegar a una niña y decir, tú no le puedes hacer nada porque es chica. Es que esa educación tampoco vale. Porque esa educación, bajo mi punto de vista, que es una opinión particular, se basa en el miedo. Y eso tampoco va muy bien. No, claro, no se puede educar en el miedo. Si esto yo creo que es todo, pues tendríamos que empezar desde abajo, desde que naces. Desde las familias, pero también desde los centros educativos. Que se consiente, ya te digo, hay una pequeña sociedad violenta, si hablan de una manera, claro, luego llegan a las edades adultas y estamos viendo ahora, yo oigo cosas que es que son espeluznantes, en chicos de 15 años. Y dices, madre mía, ¿cómo hemos retrocedido? Pero claro, es que eso se ha normalizado totalmente. O sea, la violencia, sí, nosotros tenemos que educar desde casa, estoy totalmente de acuerdo, pero es que en el cole y en los institutos se quedan 6 o 7 horas todos los días. Sí, por supuesto, eso tiene que ser en ambos sitios. Sí, pero las redes vienen después. Yo estoy hablando desde desde bien pequeños. Entonces es eso que nada, que difería un poco en eso, que es desde más abajo. Sí, o sea, por supuesto, la violencia es la violencia, venga de donde venga, y hay actitudes que no se pueden consentir, sean niños, sean niñas. Y por supuesto tiene que ser educación en todos los ámbitos. Tiene que ser educación en casa, tiene que ser educación en los colegios, tiene que ser educación a través de las redes sociales, en todos los espacios, en actividades extraescolares, tiene que ser todo, porque al final tiene que ser todo con una perspectiva de género y es transversal. Claro, y es que el miedo se infunde desde bien pequeños. Si tú hablas, no está bien, porque te estás llevando. Entonces, claro, ese miedo ya lo aprenden desde pequeños. Sean chicos o chicas, lo están aprendiendo desde pequeños. Y luego, lo que estamos viendo de aquí, tanto Joana como yo, cómo llegamos a los adolescentes, cómo llegamos a gente de nuestra edad, que es que fíjate, aquí hay un problema de que la gente tampoco quiere... Bueno, yo tengo otra. Creo que tenemos también un prejuicio respecto de las generaciones posteriores a la nuestra. Que a lo mejor si miramos en nuestras generaciones tampoco eso es que fuera... Entonces, quiero decir que al final ponemos siempre muchas excusas. Yo cuando... Hay una cosa que a mí siempre me chirría un poco, la educación. La educación es cierto, pero la educación sin batalla ideológica falta. Yo creo que le queda algo para conseguir este tipo de cambios. Bueno, no sé si había una última pregunta, sí. También a propósito del tema de la educación, porque bueno, pues es el que más o menos domino. Y lo dices tú, sin una batalla ideológica dentro de la educación es muy complicado. Yo creo que
preguntarse ahora mismo por qué no educamos en igualdad es importante, pero la respuesta es muy sencilla. Educar es hacer conscientes a las personas y a los niños, niñas, adolescentes, y es un instrumento de dominación de toda la vida. No conviene educar en la igualdad porque tan sencillo como que si somos unas sociedades igualitarias acabarían las violencias, no sería tan fácil ser corrupto, prevaricar, ejercer poder sobre otros. Entonces, ahora mismo yo soy muy positiva, soy muy optimista, porque creo que sí que el feminismo ha dado saltos muy grandes, pero ahora mismo yo creo que estamos viviendo una era distópica, un año distópico, con las extremas derechas en países muy potentes, con unos mensajes muy conservadores, muy retrógrados, tremendamente retrógrados y normalizados y además aceptados por una parte importante de la población, que son los hombres heterosexuales. Ahora nos toca enfrentarnos a una batalla ideológica para volver a reconquistar espacios que ya se habían conquistado, que ahora no, ahora estamos como perdiendo esos espacios, que no digo que no avancemos, pero avanzamos muy lento y ahora es como que estuviésemos en un fango, ¿no? Está como estos cuatro hombres, Putin, Trump, Milei, en este caso Abascal, que aquí no pincha. Ayuso. No, sin ir muy No, es cierto, sí. Es cierto. Es que dentro del feminismo, digo, dentro de las mujeres, no somos seres de luz, quiero decir. No somos seres de luz todas, ¿eh? Ella es el ejemplo. Sí. Es un ser oscuro. Sí, pero comparten la misma ideología. Claro, comparten la misma ideología. Entonces, se están normalizando otra vez discursos muy peligrosos. Y luego nosotros tenemos, o sea, yo tengo hija, también trabajo con personas muy vulnerables y escucho muchísimas historias dentro de los institutos que dan terror, dan absoluto terror. Sí. No se está trabajando ni la igualdad, ni el respeto, ni la empatía. Hay muchísimo acoso escolar aquí en Segovia. Nosotros en el municipio en el que vivimos trabajamos, estamos dentro del AMPA impulsando eso y nos encontramos con, no os imagináis cuántas paredes y cuántas barreras para lograr hacer una actividad que invite al respeto, a la igualdad, a la diversidad, nada, o sea, nos encontramos con muchísimas barreras, desde el ayuntamiento hasta los padres, bueno, los padres y las madres no os quiero contar. Yo creo que nos va a tocar difícil a nuestra generación, a la siguiente también, no sé cuántas generaciones va a tocar, para que volvamos a buscar, ¿sabes? Esperemos que este sea el fondo, este 2025 lleguen las extremas derechas, toquemos el fondo y volvamos a resurgir. Bueno, vamos Creo a ver, que la charla tenga un final feliz. Creo que precisamente por el contexto que has mencionado, es más importante que nunca que no bajemos los brazos, Claro. que sigamos, que es una lucha transversal, que es que no solo es el feminismo, es una cuestión de clase, es estar al lado de las personas más vulnerables, de las personas inmigrantes. Creo que es fundamental y que tenemos que seguir batallando porque derechos que creíamos adquiridos están pendiendo de un hilo, nos los quieren quitar y tenemos que seguir batallándolos, tenemos que seguir defendiendo lo que es nuestro y seguir saliendo a las calles. Sí, y que la educación es otra batalla. Bueno, venga, la última. Esta es el por partido, ¿eh? Igual no como la nota feliz que querías Dani para terminar. Bien, sí. A mí el problema que me parece la educación es que claramente, me refiero, y yo hablo desde la experiencia, proponer una actividad de violencia de género en un instituto hoy en día es un problema. Porque lo primero que te van a decir es adoctrinamiento. Efectivamente, entonces, ¿cuál es el problema de educar en igualdad en este país? Pues que la educación es un arma para política. Ningún partido político en este país ha sentado nunca entre ellos para decir qué clase de ciudadano queremos en nuestro futuro, qué clase de España queremos entre todos. Porque para unos, o España está rota, o al contrario, España está por ser arreglada y cuando cambiamos es así. Entendemos a tener una cadena, España está fatal, que te da miedo salir de casa. Entendemos otra, todo va maravilloso. Y con la educación pasa lo mismo. Hay una ley ahora mismo que te mete palabras como coeducación, educación en valores, y todo sí. ¿Qué pasa? Competencias transferidas. Si mando y no voy con esta ley, paso de esta ley y ya pongo yo el decreto correspondiente para ello. En un colegio o un instituto aparecen unas escaleras pintadas, llamadas de padres, madres, que es adoctrinamiento. Haces una actividad de igualdad, adoctrinamiento.
y salvo que tengas un equipo potente que te apoye y digas, pues hacemos una actividad por el 25N, por el 8M, o cualquier tipo de actividad que se salga, tienes en contra. Y lo primero son nosotros mismos y la sociedad que estamos viviendo. Entonces, claro que los centros educativos podemos empapelar lo que queráis, pero si luego vamos aquí arriba al polideportivo y asumimos que el de al lado está diciendo, vete a limpiar, que estás arbitrando, y nadie somos capaces de decir nada de eso, es que en los centros educativos tenemos 6 horas, pero es que las restantes ya hay muchas cosas con las que no podemos, y sobre todo por el miedo a las llamadas y al toque de atención, y de que al final es un trabajo y la gente no quiere mojarse más, y es así. Entonces entiendo perfectamente las temas que proponéis, porque son muchos y son muros y la gente se cansa, y se ve que eso es un problema de mujeres y que no estamos sabiendo llegar a ellos de ninguna manera, porque lo ven como algo totalmente ajeno. Yo veo a los chavales, en cuanto hay una charla de violencia de género o de cualquier cosa de feminismo, lo ven como algo que ellos son la víctima, y se ven atacados y ya no les entra nada, y no estamos sabiendo cómo llegar a ellos, y no estamos sabiendo cómo transmitir ese mensaje. Y ahí las redes sociales y la derecha tienen la batalla ganada, porque su discurso es fácil, rápido y para todo el público. Y les hemos dejado al campo. Y mientras nosotros a veces nos quedamos en la teoría y en Sí, y comentas total, y lees total. y tienes que ser... Sí, que está muy bien, pero no llega Y no igual. llega. ¿Y cómo se combate el fascismo? Pues combatiendo. Yo estoy harto de charlas del nuevo fascismo que era igual, diferente del antiguo y tal, que como las redes sociales, ¿qué hacemos? Pues hay que batallar y bajarse el barro. Es que en todos los ámbitos, lo que dices Pablo, en el polideportivo, en el educativo, porque claro, el educativo, otra cosa de la izquierda nuestra, venga, vamos a sacar una ley, la nueva ley más progresista del gobierno, más progresista de la historia, y resulta que la educación concertada está en los máximos históricos. La educación concertada en manos de la Iglesia Católica. Entonces, volvemos a lo mismo. La educación sin ideología no cambia las cosas. Pero sin embargo estamos atados, porque la Constitución nos lo pone. No podemos adoctrinar. Yo no puedo expresar una ideología política en el aula. Eso lo pone la Constitución, la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. En el momento en que yo me salga de ahí, obviamente me pueden decir con todas las de la ley, adoctrinamiento, y es verdad. Y la cosa es que encima estamos en un escenario bastante crispado en el que la gente está muy subida para enseguida. Vengo, y ya lo vemos, cada 3 días abogados cristianos, debe ser el bufete de abogados que más trabaja en este país. Pero ¿quién quiere? Pero es verdad, pero ¿quién quiere ir a trabajar y que de repente te plantes con esto por hacer una actividad que igual sea... Eso es lo que voy, que al final... Sí, son batallas y son difíciles de enfrentar, pero es que no hay otra... bueno, vamos a cerrar, que si no, además hoy es viernes, hay que tomar cosas por ahí y demás. Pero bueno, a ver, para batallar, mañana a las 7 de la tarde la manifestación del 8M partirá de la Plaza del Cristo del Mercado, irá hasta el acueducto. Así que muchas gracias por venir a todos. Gracias a Adriana, un aplauso para ella. Y hasta siempre. Daniel, si lo que hay que estar pendiente es que no les adoctrinen los profesores fachas, que me he tirado, joder, me he tirado 37 años. Hemos agachado la cabeza. ¿Sois unos adoctrinadores? Pues sí, pues claro que somos unos, como sois vosotros. Ya, y el que los lleva al Valle de los Caídos y dice, joder, yo no puedo adoctrinar, yo... Pero Jesús, tú lo sabes. Jesús, ni redes sociales. La tarea está en la familia y en la sociedad. Y el instituto no puede hacer nada. Y esto hay que... Hombre, esto es lo claro. No, si yo cuando hablaba de educación, hablaba de educación, Jesús, no de... claro, y tú lo sabes. Los chavales no son las redes.